la formación ética y ciudadana en la labor educativa. Formar éticamente al ciudadano se encuentra en el discurso permanente del docente en el aula, pero no está debidamente instalado en los procesos de aprendizaje y no se encuentra como un supuesto que debe de permear la práctica educativa, la práctica docente y la vida de cada una de las actividades en el aula. No cabe ninguna duda que los docentes nos dedicamos a ejercer la profesión más hermosa de la vida humana. Ni cabe ninguna duda que los docentes desarrollamos alguna sistematicidad en la práctica y tarea que realizamos. Tal vez haya razones para determinar que hace falta una formación ética en la práctica de los profesores. Esto ha sido muy demandado en las escuelas, especialmente cuando hablamos de práctica de valores, de vida ética, de formación ética y ciudadana. Estas demandas son imperativas cuando se admite la necesidad de que el ciudadano que se dedica a la formación debe en los aprendientes desarrollar el aspecto volitivo y el carácter efectivo del quehacer de la vida humana. Entre el decir y el hacer de los docentes hay todavía un problema de desarrollo. Este problema de desarrollo se denomina la crisis de los valores. Esta crisis se vive en la actualidad, ya que hace que los docentes y los capacitadores bajen los brazos frente a los desafíos y a las fuerzas que hoy enfrenta en el aula el docente mismo. Algunos se refieren al debilitamiento de ciertos valores como la amistad, la familia, la solidaridad, y adjudican este debilitamiento al auge del individualismo, del sálvese quien pueda. Otros se refieren a la crisis institucional que vive el país y la falta de justicia, la desigualdad, la distribución de la riqueza, al incremento de derechos básicos y por supuesto a la pérdida de los derechos de la salud, la vivienda, la alimentación y especialmente el derecho a acceder a una educación de primer nivel y de calidad. En un contexto de crisis como el que vivimos actualmente, ciertamente educar en ética, en derechos, en ciudadanía, debe de admitir que los tiempos actuales son especialmente dramáticos. Es que hablar de valores es hablar de algo que no está presente de modo acabado en la realidad. Es reconocer la falta y la ausencia. Es decir, es en suma hablar de ideas, de ideales, de necesidades. Reconocer la crisis es advertir un desfase entre nuestros ideales y la realidad. Es necesario, por lo tanto, en el aula abordar temas éticos y de convivencia ciudadana. Hace falta, sin ninguna duda, que cada uno nos dediquemos a desafiar los hechos, a construir hechos nuevos, a vivir experiencias distintas e ideales constructivos en el aula. Es decir, el profesor tiene una obligación ética y ciudadana frente a los que aprenden. El profesor tiene una gran oportunidad de hacer construcción ética en los aprendientes y construcción ciudadana en aquellos que se integran
a la vida social de los pueblos. Para ello es necesario la educación en valores, una ética ciudadana que construya colectivamente el quehacer del aula, de la academia, de la epistemología, de la filosofía y de los grandes valores humanos que debemos de proponer. Un proceso de enseñanza-aprendizaje que garantice, que certifique que no estamos llenando solo la cabeza del sujeto, sino que estamos construyendo a un ser humano integral, cargado de valores, de sentimientos, de experiencias, de gustos, de goce estético, de aprendizaje colectivo, de convivencia pacífica, de interpretación de la realidad y, por supuesto, de análisis científico, técnico y metodológico. Un elemento es esencial para esto. Posiblemente un docente hable del valor de la solidaridad y conjuntamente promueva acciones solidarias. Ahí no habría contradicción entre el decir y el hacer. Pero la pregunta es, ¿cuál es la mirada del docente frente a sus estudiantes? ¿Cómo mira el docente a sus estudiantes? ¿Cómo los observa? ¿Cómo los ve frente a él? Allí es donde surge el problema. Es probable que haya una mirada avasallante, una mirada humillante al estudiante, una mirada que no promueve la solidaridad, una mirada que aleja al aprendiente de la realidad concreta en la que vive. Esa eliminación y ese problema es el meollo del asunto de los valores. El docente que mira al otro como un ser determinado y en algunos casos como a un ser perdido, está inhabilitado para ejercer la docencia, para hacer esta tarea éticamente bien. Es más, un docente que no vea al estudiante con una mirada afectiva, de respeto, horizontal, capaz de que el estudiante entienda de que son dos seres iguales compartiendo una experiencia de aprendizaje, allí hay una deficiencia de valores. Por lo tanto, la mirada es el problema. El docente puede hablar de libertad, pero si mira al otro como un ser determinado y dice, por ejemplo, este estudiante es excelente, este estudiante es un desastre, con esto no se puede hacer más nada. Contradice con su mirada todo lo que está intentando transmitir. Si habla de la no discriminación, pero ve estigmas en el estudiante, si habla de valores, pero trata con resquemor al estudiante, allí hay un problema de mirada. Por lo tanto, somos los docentes responsables de una mirada antes de ser responsables de nuestras acciones. Nuestra mirada está antes de ser responsables de nuestras acciones. Es por ello, nuestra mirada es una acción concreta. Nuestra mirada supone un modo distinto de ser frente al estudiante. Esta mirada es una mirada entre iguales.